Buenas tardes, hoy realizamos una mesa de debate basada en la película American Gangster. En una escena en concreto, el detective Richie Roberts se menciona que si el negocio criminal se detuviera, cerca de 100.000 personas perderían el empleo. Entonces, esto nos plantea el siguiente dilema: ¿debe erradicarse la delincuencia y la corrupción completamente, aunque esto cause una pérdida de empleo? ¿O bien debería tolerarse eh, cierto nivel de corrupción para mantener esos empleos, aunque sea ilegal? La persona A debe de defender la postura de erradicar completamente la corrupción, mientras que la persona B defenderá la tolerancia parcial para mantener esos empleos. Vamos a comenzar con la exposición inicial de cada postura. Yo defiendo que la delincuencia y la corrupción, sobre todo, deben erradicarse completamente, aunque esto provoque pérdida de empleos y más, ya que en American Gangster vemos cómo Frank Lucas construye un imperio de drogas que genera dinero y empleos, pero pues también genera muchas adicciones, violencia y destrucción social. El hecho de que un sistema ilegal genere trabajo no lo hace correcto en mi punto de vista, ya que la economía basada en actividades ilegales como beneficios a corto plazo y pues se lo da solamente a la gente pues que está involucrada en ese tipo de negocios, pero genera daños enormes como familias destruidas, crimen organizado y corrupción desde las instituciones. Además, si el gobierno permite esas actividades por mantener empleos, estaría legitimando el crimen y lo correcto sería combatir la corrupción y después crear alternativas legales de empleo que no dañen a la sociedad y a todo el constructo que la forma. Yo defiendo la opinión de que en ciertos contextos un grado limitado de tolerancia puede ser pragmático, ya que el eliminar completamente estas actividades podría resultar en consecuencias sociales verdaderamente graves. En la película se menciona que alrededor de 100.000 personas dependen económicamente de los sistemas criminales, desde transportistas a vendedores. Si se elimina completamente este sistema, muchas de estas personas quedarían en peores condiciones económicas, habría un incremento en la pobreza y esto resultaría en aún más crimen. En la vida real, muchas de las economías informales ocurren precisamente por esto, ya que no existen suficientes oportunidades económicas para las personas. Es por esto que algunas personas argumentan que el problema no solo se resolvería por eliminar estos sistemas, ya que más bien requiere de un cambio estructural y una transición gradual para de verdad evitar que estas miles de personas tengan que vivir sin sustento. Si toleramos cierto nivel de corrupción solo para mantener empleos, ¿qué no estaríamos mandando el mensaje de que el crimen es aceptable mientras esté generando dinero? Ya que en la película vemos que la red de Frank Lucas pues no solamente genera empleos, pero también genera muchos otros efectos como la adicción y violencia en la sociedad. ¿Cómo podemos justificar que una economía funcione a costa de este daño social? Pero también la película nos muestra cómo el sistema es verdaderamente complejo y muy profundamente arraigado. Es por eso que se argumenta que los cambios no deben de ser de golpe, deben ser graduales y deben ser acompañados por políticas sociales para evitar que se generen aún más problemas en vez de solucionarlos. Si eliminamos por completo estas actividades sin tener un plan de transición, ¿cómo es que estas miles de personas que dependen económicamente del sistema se sostendrán? En la película podemos ver cómo hay incluso actos de corrupción dentro de la policía, lo que nos demuestra que este es un problema aún más profundo que el simplemente arrestar a los criminales. Precisamente por eso es muy importante que podamos erradicar la corrupción en todos los niveles. Por ejemplo, la película muestra que el personaje de Richie Roberts intenta limpiar tanto el crimen que existe en la corrupción como también la corrupción policial. Y la solución aquí no sería tolerar el delito, sino reconstruir, pues, desde las instituciones, desde los niveles más altos, y así poder generar empleos legales. Además, permitir que exista la corrupción puede crear sistemas que se vuelven cada vez más difíciles de controlar y de percibir principalmente. Y si Frank Lucas pues llegó a tener poder y llegó a tener este, este gran pues control sobre los demás, es porque el sistema mismo permitió que él creciera. Si el Estado no actúa con firmeza, el crimen puede llegar a superar la capacidad pues de control del gobierno inclusive. Pero también la película nos muestra cómo el sistema es verdaderamente complejo y muy profundamente arraigado. Es por eso que se argumenta
que los cambios no deben de ser de golpe, deben ser graduales y deben ser acompañados por políticas sociales para evitar que se generen aún más problemas en vez de solucionarlos. Aunque en la eliminación del crimen pueda tener costos económicos, no se puede justificar, en mi punto de vista, una economía basada en este tipo de actividades ilegales. La prioridad siempre debería ser la sociedad y su bienestar, construyendo una que sea justa y legal, no una que haga todo lo contrario. Bien. Yo concluyo reiterando que este problema requiere soluciones más realistas y graduales que tomen en cuenta las consecuencias tanto sociales como económicas del eliminar estos sistemas. En este debate se presentaron dos visiones. La postura A argumenta que la corrupción puede erradicarse completamente porque genera daño social y debilita instituciones, mientras que la postura B señala que eliminarla abruptamente puede generar desempleo y el problema social si no existen alternativas económicas. La discusión demuestra que el dilema no solamente es legal, sino también social, económico y ético, lo que hace el tema un poco más complejo. Muchas gracias.